Bueno, ahí ya vamos a dar por iniciada la clase. Les recuerdo que por un tema de organización van a estar todos muteados, por un tema de la cantidad de personas que estamos dentro de un Zoom y no se desmadre la situación. Así que la idea sería que en el chat, mientras vayan surgiendo alguna duda puntual, la puedan hacer y después ahí Mercedes al final de la clase va a elegir algunas preguntas para realizarles a uno de los dos expositores. Eh, en términos generales también, mañana le vamos a estar enviando la clase junto con los textos recomendados y las presentaciones. También le vamos a estar enviando la información de la especialización y algunos datos más para que lo tengan siempre a mano. Y cualquier consulta pueden usar esos mecanismos tanto vía mail o WhatsApp para consultar. Así que lo voy a dejar con Germán Pinazo, si ya estás por ahí. Germán, si te puedes habilitar el... Sí, acá estoy. Ahí está. Julián, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, Germán. Así que si querés te dejo ya la palabra para arrancar la clase. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahí mi nombre, primero les pido disculpas, me atrasé unos minutos, salí hace un ratito de la universidad y pensé que me iba a conectar de casa, pero bueno, estoy en el auto, les pido disculpas por la demora. Yo soy, como les decía, Germán Pinazo, yo soy docente en la especialización, en el curso, particularmente en problemas de historia argentina. Y, y soy además vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Lo que les quería comentar un poco es de qué va la especialización que hacemos ahí en UNDAV. Eh, y bueno, contarles un poquito particularmente de la materia que doy yo, en realidad historia económica argentina, y por qué me parece a mí que es una propuesta que puede ser interesante, particularmente para no economistas, y ver, bueno, si hay alguno o alguna que tenga alguna pregunta sobre eso, bienvenido, digamos. Ahí yo también soy alguien que terminó dedicándose a temas de economía política, fui en la Universidad de General Sarmiento. Fui director de la carrera de Economía Política, como no sé si está Mercedes por ahí, pero con Mercedes fuimos compañeros, con Mercedes Alessandro. Y también hice una formación bastante rara, digamos, viniendo de la ciencia política, hice una maestría en Economía Política y después terminé eso, formándome en temas de economía en instancias de posgrado. Y me parece que lo que tiene de interesante la propuesta de UNDAV es justamente lo que nos interesa o da algunas herramientas que son muy útiles para quienes no venimos del campo de la economía y nos interesa desde el punto de vista de la economía política, la economía heterodoxa, aprender y tener algunas herramientas específicas para pensar algunas cuestiones de la problemática de la economía argentina. Ustedes van a tener ahí materias de, como les decía antes, historia económica argentina, estructura económica argentina, nociones introductorias de economía, cuestiones de sistema financiero, de economía agropecuaria, de estructura económica. Nosotros, en la materia que nosotros damos, tratamos de tocar algunos de los grandes debates, obviamente en un curso, digamos, trimestral o cuatrimestral, es difícil abordar los grandes de toda la historia, digamos, cuestiones exhaustivas de la historia económica argentina, pero hay algunas, digamos, los seminarios, entiendo, están estructurados en torno a grandes problemas que tienen una relevancia actual y por nosotros ahí en el de historia económica, gran parte de las discusiones están articuladas en torno al problema de la restricción externa, en torno al problema de la industrialización y a debates que son bastante contemporáneos. Así que bueno, no, tampoco quiero digamos, hablar demasiado en esta primera clase. Digamos, ahí veo que son 253 participantes, un montón. Capaz que si hay alguna pregunta por ahí responderla. Lo que sí digo, para alguien que no viene, que no se formó en carrera de grado en tema de economía, que nada, que hay algunas cuestiones que hoy hay más oferta, pero esta es una oferta particularmente útil, me parece, para quienes no venimos formados del ámbito de la economía. Y para los que nos interesa, de un punto de vista heterodoxo, los problemas de la economía argentina. Y tenía que comentar también, creo que la inscripción cierra el 10 de marzo, ¿no es cierto, Julián? No recuerdo bien. Exactamente. Así que bueno, nada, si tienen alguna pregunta o algún comentario, acá no les robo más tiempo. Gracias, Germán. Si querés, Mercedes, ya arrancamos con la moderación.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo acá al compañero Pinazo, que como él decía, compartimos muchos trabajos juntos en la Universidad General Sarmiento. Bueno, también hoy nos acompañan Eva Sacco y Ernesto Matos, dos grandes economistas con los que también hemos compartido trayectorias. Acá somos muchos y muchas que nos conocemos hace bastante tiempo. Bueno, en principio, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta formación. Como decía Germán, estamos presentando también esta especialización en estructura económica argentina en el marco de este curso, que es la segunda clase. La anterior estuvieron hablando de inflación, la próxima va a ser de fuga de capitales y de deuda, un poco abordando los distintos temas que hacen a las conversaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? La Universidad de Avellaneda tiene una carrera de economía que la dirige Santiago Fraschina, de la cual yo también formo parte. El año pasado incorporamos la materia de economía feminista a la carrera de economía, que también era una cuestión, ¿no? que está apareciendo cada vez con más fuerza, y que las carreras de economía empiezan también a transformarse y a tratar de incorporar esta visión y ver qué es lo que tiene para aportar el feminismo a los debates económicos. Así que hoy vamos a hablar de la estructura económica argentina. Como le decía, Ernesto Matos es licenciado en Economía. Además de eso, también estuvimos compartiendo hace un par de años experiencias en el Ministerio de Economía. Es una persona que viene trabajando y estudiando muchísimo este tema, así que van a tener la oportunidad de escucharlo por un rato. Y yo lo que les voy a pedir es que quienes tengan alguna pregunta o algo, la redacten en el chat, que yo voy a copiar alguna y después voy a tratar de armar algo para que preguntarle a Ernesto y que él lo pueda contestar y que les dé un feedback a lo que a ustedes les queden dudas. Así que les pido que si tienen alguna pregunta directamente la suban al chat, así la puedo tomar. Primero va a exponer Ernesto y después que termine Ernesto va a exponer Eva también. Así que yo le voy a pedir a Ernesto que me mire porque le voy a hacer señas del tiempo en algún momento para que nos concentremos bien y podamos sacarle provecho a este encuentro. Así que bueno, sin más preámbulos, Ernesto, te damos la palabra, empieza cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, tanto a Mercedes, Germán, a Julián, a Eva, a Santiago también, que parte de toda esta universidad, este proyecto que hoy tiene por lo menos esta segunda clase de economía para no economistas. Sí, ahora me da miedo contar lo que voy a contar, espero que me dijo Mercedes, pero digo, yo para no centrarlo y preparé una presentación que es un intento de un desprendimiento, digamos, que es parte de la investigación que se lleva adelante también un poco cuando uno da los cursos de economía agropecuaria. También soy docente en estructuralismo latinoamericano, entonces, entre las dos materias, si hay algo que tiene en común América Latina es que exporta petróleo, exporta cacao, soja, carne, digo, cobre, y creo que ahí sintetizamos un poco, bueno, ahora se viene el litio, pero digo, para darle a productos tradicionales, tiene como alrededor de ese producto, de esa producción, determinados sujetos sociales, digamos, ¿no? Que detentan la comercialización y obviamente la exportación de ese producto. Y eso generalmente pone en tensión en cada nación el proyecto de nación, porque justamente o se industrializa, como dijo alguna vez Cristina, industrializar la ruralidad, digamos, ¿no? Hacer tomate, puré de tomate y venderlo al mercado interno o exportarlo. Y eso es una gran discusión, aunque parezca muy simple, muchos de nuestros productos, que son como el componente de la mesa de los argentinos, se exportan. Entonces ahí la producción es finita en algún punto, aunque a veces decimos que la economía no es la administración de los recursos escasos, sino que es más bien el estudio de la producción y la distribución, digamos, ¿no? Y cómo eso se da en el marco de tres clases sociales. Esto es una vieja discusión entre capital, trabajo y tierra, y eso es justamente lo que vamos a presentar, digamos, datos que dan cuenta de parte de toda esta teoría que yo les voy a ir contando en menos de 25 minutos y ya pasé 2 minutos, así que ahora voy a la presentación, así lo vamos viendo, digamos, ¿no? Yo les voy a ir relatando cada uno de los datos en función de una teoría que, a ver si puedo compartir, Julián.
Ahí se ve. Sí. Bueno. A ver si me corro acá. Bueno, no sé si se ve bien, pero ahí estamos. Bueno, la idea básicamente era presentar una vieja tesis de estudio. Cuando uno estudia capital, trabajo y tierra, que son como los tres factores productivos que uno tiene que analizar, y que los clásicos habían tomado, que Marx también lo había tomado, y que en algún punto se dejó de analizar cuando se discutió el PBI, las cuestiones físicas, digamos, ¿no? La producción de bienes. Ese es podríamos decir un avance, retroceso, pero un aporte que hace el pensamiento neoclásico, el incluir en el PBI eso que son los servicios. Porque la vieja discusión era qué es el trabajo productivo y qué es el trabajo improductivo, digamos, ¿no? Qué es lo que produce bienes. Pero bueno, los neoclásicos con Marshall, estamos hablando ya a fines del siglo de 1890, estamos hablando justamente de la inclusión de los servicios a los bienes y pensar el PBI. Entonces, si esta producción que se realiza a través de estos tres factores, ¿no? Trabajo, tierra y capital, en el caso de la periferia argentina, y por eso es importante retomar el estructuralismo latinoamericano, digamos, en una vertiente más a lo que fue desarrollado en el pensamiento y la acción de muchos. Yo podría dar dos ejemplos, digamos, uno es Raúl Sendic, Principios de Economía Política, de Uruguay, digamos, y el otro obviamente es Mariátegui, con los 7 ensayos de la realidad peruana. Y hay algo muy importante en esto, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que decía Mariátegui era peruanizar el Perú. Y eso a veces tiene que ver con tratar de reconocernos a nosotros mismos por lo que somos y por lo que tenemos. Y por lo que estamos viendo, digamos, en los análisis teóricos, el ojo siempre estuvo puesto, por lo menos sesgadamente, en capital y trabajo, ¿no? Muy poco se analizaba la tierra, en el caso de la periferia, y eso trajo algunos errores en el diagnóstico, digamos, ¿no? Cuando uno analiza, entonces, incluyendo la tierra en todo esto, el panorama es otro, digamos, ¿no? Y ahí quiero retomar a Diamant, digamos, por los datos que vamos a ver tienen que ver con seguir desarrollando. Diamant cuando escribe en un momento histórico en el cual todavía no hay desregulación de la cuenta capital, a como la conocemos ahora, sino más bien, digamos, una fuerte regulación de la cuenta capital, entonces siempre el problema termina siendo la cuenta corriente. Entonces, en la cuenta corriente específicamente lo que exportamos menos lo que importamos. Entonces, hace falta una actualización de eso para aquel que se quiera animar en la especialización, a actualizar el pensamiento de Diamant en los términos de un análisis más acabado de la balanza de pagos, con esta idea de que, bueno, ¿qué pasa cuando incluimos, digamos, la regulación de la cuenta capital, digamos, ¿no? Que es lo que propone el FMI para la mayoría de los países después de los 70. Entonces, Diamant hace una síntesis muy interesante que se ve en Eduardo Jorge, en Adolfo Dorman, que es justamente el sector agropecuario, es aquel que exporta, genera la divisa, y obviamente esa divisa está sujeta a una producción determinada. Esa producción que realiza el sector agropecuario tiene un límite, digamos, ¿no? Límite de extensión y obviamente límite en términos de que puede pasar una sequía y que la producción no sea la que esperás, y también está sujeto al nivel de precio internacional. Entonces ahí la divisa está condicionada no solamente por lo que pueda generar, sino también por una variable externa como es el precio internacional. Acá el dilema sigue siendo qué pasa con el sector industrial, que bueno, que en un proceso de crecimiento requiere estas divisas. Y obviamente hay dos cosas a tener en cuenta en ese viejo modelo de Diamant. Una, el sector agropecuario es agrícola o pecuario. Si queremos sintetizar la historia argentina en 200 años de historia, arrancó con la vaquería, el saladero y el frigorífico, digamos, ¿no? Estos están en libritos de Puyuró, Historia de los Partidos Políticos, donde ahí vemos cómo el gaucho, digamos, ¿no? Pasa a ser el obrero de
del frigorífico. Y acá el punto elemental es no quedarse en esa disputa entre el obrero, el frigorífico y el frigorífico, que históricamente desde los inicios de 1900 en adelante va a estar en una disputa entre capital británico y capital norteamericano. Sino que acá el dilema está puesto en que la tierra que se genera donde pasta la vaca, que es tan simple como eso, también se produce cereales. Y hasta más o menos el periodo de sustitución de importaciones, que lo habrán visto, digamos, ¿no? Entre el 30 y el 76, la producción principal carne, y después va a pasar a ser el cereal oleaginoso. Entonces, ese sujeto histórico que uno trata de identificar es justamente el sujeto que en este caso es agrícola. Sujeto porque tiene un rol, y no es una persona, es un conjunto de sectores vinculados a un interés económico, que es justamente la comercialización de productos y obviamente la producción de esos productos para exportación generalmente, y si no para vender al mercado interno muy caro, ¿no? En eso la industria, que sería el otro aspecto de esto, tenemos que, yo no lo quiero decir así, pero la guerra entre, podríamos decir, el conflicto entre caramelos y hierros lo ganaron los caramelos, digamos, ¿no? A partir de los 70. Y eso es lo que todavía predomina, y eso es un poco lo que vamos a demostrar acá con la presentación. Entonces, tenemos un sector agropecuario que al principio fue pecuario en sus primeros inicios y hoy es agrícola, y mantiene una alianza con los sectores financieros, sectores industriales más concentrados. Podemos distinguir acá pyme cooperativa, digamos, más interesada en el mercado interno, y otros sectores que sí están vinculados al mercado externo. Entonces, en ese marco teórico es que surge esta idea del sujeto agrícola hegemónico. Digamos. Hay un interés económico claro que se ordena en función de lograr, por ejemplo, no regular a través de los derechos de exportación. Y para eso el campo, podríamos decir, el campo de los intelectuales es fundamental, porque si van a salir todos los especialistas a decir que está mal el derecho de exportación, aumentarlo, todos nos vamos a convencer que está mal, digamos, ¿no? Entonces, ahí el campo intelectual entra a disputar. Lo que pasa es que hay que ver quién financia a cada uno de estos intelectuales, podríamos decir, ¿no? Digamos, algunos pueden pertenecer, podríamos decir, a la clase obrera, al sector cooperativo, otros pueden pertenecer a la UIA. Entonces, ahí me parece que entra el debate más rico en esta idea de y tomando la idea de Yaman de la restricción externa. Yo igual, ahora vamos a ver si avanza esto. Primer tema, digamos, ¿no? Esta vez tomando el tipo de cambio, ¿no? La idea, acuérdense que Yaman cuando exporta materia prima es fundamental el tipo de cambio, porque justamente si genera una devaluación, sirve para licuar salarios, y si licúa salarios generalmente se traslada en los productos importados en aumento de otros productos, digamos, ¿no? En la variación de los precios. Entonces termina licuándose el... Acá tenemos el tipo de cambio. A mí me gusta tomarlo al precio en peso dólar desde 2002 hasta 2022, 20 años de tipo de cambio. Podríamos hacer un libro. Pero quiero puntualizar acá el hecho de que, si bien todos dicen, bueno, de 2002 a 2015, o 2012, que es el periodo de la regulación de la compra de dólares, bueno, te llovían los dólares, ¿no? Está bien, pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que el tipo de cambio, si se mantiene estable, estabiliza todo lo demás. ¿Por qué? Porque la misma empresa que exporta es la que importa muchas veces. Entonces, acá hay un juego especulativo que no solamente es la devaluación, sino que la adquisición de una moneda, por este caso la divisa, que es la que genera el sector agropecuario. Si vos vas a tener 5 devaluaciones y tenés $1, bueno, vas a ganar 5 veces $1 por peso. Pero si vos tenés 10 millones de dólares, imagínate eso por 5 multiplicado por los pesos. Entonces, ahí es muy importante también tener en cuenta que hay sectores de personas que podríamos decir pertenecen al 10% más rico, que protestaban por el impuesto a la ganancia en 2015,
que obviamente compran dólares todos los meses. Entonces, son los más interesados en la libre compra de dólares. Y esto es algo que hay que tratar de discutir y poner como debate de cómo hacemos para sacarnos ese chip y de que, digamos, nadie me puede explicar por qué una gaseosa, una bebida cola cualquiera, aumentó 500 pesos en menos de un año, digamos, ¿no? O sea, decime cuál es la innovación científica que te llevó a que la Coca-Cola sea más cara. Yo todavía no encontré a alguien que me lo explique. Pero bueno, esto es para tener en cuenta el tipo de cambio, que si ustedes ven, cuando está cerca de las barritas es cuando estuvo Macri, y en agosto del 2019, cuando pierde la elección, se separa y ya arranca con el gobierno de Alberto, digamos, directamente separado el tipo de cambio ilegal del tipo de cambio formal. Eso mismo se dio a partir de 2012 hasta 2015, en una menor medida, pero al fin, digamos, una disputa, digamos. Ahí tenemos una constante de, esto también hay que sumarlo en esta alianza, este sujeto agrícola hegemónico, los medios de comunicación están todos los días, el dólar ilegal, el dólar ilegal, el dólar ilegal, y bueno, el almacenero de la esquina nos termina remarcando porque el dólar ilegal subió, digamos, ¿no? Entonces, ahí también, ese es un mecanismo que hay que destrabar y que, bueno, hay que ver cómo lo abordamos para no errar. Bueno, estos son datos de balanza comercial, me parece que podemos avanzar. Más que nada lo vamos a ver acá. Acá les presento la restricción externa, es lo que siempre están todos buscando y nunca saben dónde está, digamos, es como la tasa de ganancia. Digamos. Acá está, les presento la restricción externa. A ver, y le sumo a lo que disputa Diamant, digamos, ¿no? Y esto sumo a Eduardo Jorge, con la idea de industria manufacturera, lo que pifia es no ver alimentos y bebidas, que está lamentablemente por el SIU, por el clasificador internacional, y porque nosotros nos regimos por ese tipo de clasificaciones, alimentos y bebidas está dentro de industria manufacturera. Y si ustedes lo ven, y es la segunda línea, y esto fue tomado desde 2003 por presidencias hasta 2022, alimentos y bebidas es el segundo sector que más dólares genera en la economía argentina. El primero, cereales y oleaginosas, después viene alimentos y bebidas, en tercer lugar, minería. Y acá, como ustedes ven al fondo donde dice saldo, es lo que quedaba, digamos, ¿no? De saldo remanente del cambio de cada sector, lo que exporta menos lo que importa. Bueno, alimentos y bebidas es el segundo sector que más dólares genera en la Argentina. ¿Y quiénes están en alimentos y bebidas? Fune de Rioja, Arco, representante de la UIA, que obviamente cualquier tipo de regulación les pone los pelos de punta, digamos, ¿no? Entonces, creo que está claro que esto, como cuando íbamos a jugar a la pelota y el que llevaba la pelota organizaba el equipo, por eso yo siempre iba al arco. Entonces, si ellos traen los dólares, no van a querer que los dólares los manejemos nosotros para traer importaciones para informática, para la parte de maquinaria, porque necesitan los dólares libres para girar al exterior, que eso también lo vamos a ver. Acá tienen esto. Igual esto después, creo que Julián lo podemos compartir, yo se los voy a dejar. Libre información, sigamos con el Linux. Bueno, esto es más que nada una idea de cómo vienen las variables en este último tiempo, de las variables macro, digamos, ¿no? Acá tenemos la inversión, la importación, la exportación y el consumo. Bueno, acá lo que es importante ver es que el consumo, digamos, como porcentaje del PBI, sigue siendo el 84%, digamos, ¿no? Es muy importante el mercado interno, por eso cuando vemos la cantidad de empresas se van a dar cuenta que hay menos empresas exportando y más empresas dedicándose al mercado interno. Y esa es otra de las discusiones en términos de qué es lo que priorizamos. Como dicen algunos economistas, el modelo exportador, está bien, exporto el ajo, exporto el aceite, pero a mí me gusta cocinar también con ajo y me gusta cocinar con aceite de oliva y no está bueno que esté caro, digamos, ¿no? Entonces ahí también esas son discusiones que vienen de la mesa de los argentinos a qué modelo de exportación queremos, digamos, ¿no? Y acá un poco para ir entrando al hueso de qué implica los números macroeconómicos y esta situación de
de cómo está la situación argentina, digamos. Hicimos el crecimiento económico trimestral y lo pusimos contra la distribución o la cuenta generación del ingreso, que es la generación de la producción, de esta riqueza que se genera en el país, entre capital y trabajo. En el medio naranjita es ingreso mixto, que sería como, podríamos decirlo, monotributista, pero desde 2016, de la emergencia estadística de Todesca, el trabajo se quedaba con el 54% de la producción y hoy estamos hablando del 43%. Y el capital pasó del 35% de la producción, se queda con el 46%, o sea, aumentó 11 puntos. Cuando tuvimos 3 trimestres de crecimiento económico. Y esto es un poco lo que me parece que es el punto de la discusión. ¿Se creció? Sí, pero la cuenta generación del ingreso nos marca que hubo una apropiación mayor por parte del capital. Y acá, esto así es algo que ustedes ya escucharon. Yo quiero sumarle el sector agropecuario, porque ese es el punto de toda esta discusión. Y si ustedes ven, desde primer trimestre, desde 2016 hasta el último tercer trimestre, que es el dato disponible, ahí vamos cerrando, ya me quedan 5 minutos entonces. Lo que pasó fue que el capital agrario se lleva el 63% promedio y el trabajo agrario apenas un 25%. Y para ir acelerando, digamos, cuando hablamos de tierra, sabemos que se está quedando el capital agrario gran parte de la producción y lo hace sobre una tierra muy cara. Acá tienen los valores de la tierra por hectárea y en los últimos 11 años está arriba de los $14.000 una hectárea venderla, así que se imaginan que el arriendo está en $500. Eso hace que todas las tierras se pongan un poco caras y por eso producir ajo, producir lechuga, tomate se hace más caro porque obviamente al lado está la tierra de soja, no es que la tienen separada de un lado al otro, sino que se va produciendo más o menos en las mismas zonas y eso hace que se encarezca. Entonces acá la discusión sería porque una ley de arrendamiento, digamos, ¿no? Acá básicamente que tenemos un problema, que la Argentina es el cuarto país de tierras negras, o sea, en el mundo, y lo más llamativo es que Rusia, Kazajistán y China tienen el 65% de las tierras que sirven para alimentos. O sea, las mejores tierras. Si eso fuera el bloque de la ex Unión Soviética, digamos, el 65% estaría en manos de los comunistas, digamos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, digo, acá es un tema, digamos, ¿no? ¿Dónde está la principal tierra? Estados Unidos, como ven, está en el 7º lugar. Ahora, Estados Unidos es el principal país que tiene más tierras en la Argentina de las tierras rurales. Está el dato acá abajo, en la región pampeana no tanto, pero en las otras regiones hay mayor extranjerización. Cantidad de empresas, esto es lo que quería decirles en base a la estructura esta económica concentrada. Hoy tenemos 547.000 empresas y agropecuarias hay 58.000. Y de esas 58.000 empresas agropecuarias hay un total de 5.000 exportadoras y 500 son agropecuarias. Y solamente 5 empresas manejan el 60% del tráfico de granos de la Argentina. O sea, es el menos del 1% de nuestra riqueza lo manejan 5 empresas. Y acá lo que podemos ver tiene que ver con la encuesta nacional de grandes empresas, donde vemos que las grandes empresas apenas tienen empleado menos del 8% del total de los asalariados registrados. Y acá lo que podemos ver es que las empresas que se pueden endeudar en el exterior, que son menos de 5.000, porque son las exportadoras, más del, podríamos decir, 30% tienen como acreedor a Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces hay un gran interés en la Argentina, no solamente por las tierras, sino por tener esta relación acreedor-deudor con las empresas privadas de la Argentina. Vamos pasando rápido y con esto termino, con 2 slides más ya termino, no sé cómo voy, Mechi. La FAE, que es la formación de activos externos, acá lo tienen desde 2003 hasta 2022,
obviamente hubo dos picos, digamos, 2008 y 2016-2019, 86.000 millones de dólares, y durante 2008 y 2012, cuando se regula, también, digamos, ¿no? Se fugaron se ofrecieron dólares, y eso en su mayoría fueron billetes. Y para hacerlo más concentrado, para verlo más en detalle, hicimos la FAE sectorial, donde esos 86.000 millones de dólares que se ofrecieron a estos sectores económicos están concentrados en petróleo, industria química y caucho, transporte, comunicación, maquinaria y equipo, digamos, ¿no? Y vamos pasando. Acá es un resumen de toda, digamos, de la FAE, de los giros de utilidades y dividendos y de las inversiones, centrado en cada uno de los gobiernos. Ustedes ven acá, este es el gobierno 2016-2019, 86.000 millones de dólares que se ofrecieron dólares de persona o persona física, digamos, ¿no? Y acá lo último para decirles, esto sí, lo último, Mechi, hace un par de semanas se dijo, bueno, sí, hicimos un acuerdo para que no se fueran dólares. Las reservas, de lo que dijo este especialista, cayeron de 65 a 49 millones. Serían 15 millones de dólares se perdieron. Yo no sé cuál fue el acuerdo, pero la verdad que no funcionó. Digo, uno puede tener buena voluntad, pero los que estaban en el gobierno en aquel momento difícilmente cumplieran lo que dijeron. Eso es en términos de reservas. Si vemos las reservas en el periodo 2019, esto está hecho día a día, desde 2015 hasta 2022. Si vemos en los depósitos en dólares, cayeron en 12 millones de dólares. Y eso es para tener en cuenta, digamos, cómo está la estructura, así ya cierro. El agro genera los dólares se ofrecen o no, o se utilizan para el comercio exterior para poder importar esos productos que no podemos sustituir. Entonces la disputa está en cómo generamos más dólares, digamos, en lo posible, sin tener que llevar toda la mesa a los argentinos y ser no digo el granero del mundo, ni tampoco el supermercado, pero siendo el que ofrece alimentos solamente. Entonces ahí está el debate sobre qué vamos a hacer, si industrializar la ruralidad, si industrializar el litio, o cómo llevar adelante este proceso que otros países, como ya vimos en México, directamente lo nacionalizan y lo maneja el gobierno central. Así que, listo. Les agradezco. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, sobre todo por ser prolijito con el tiempo, porque queremos escuchar también a Eva. Te adelanto que al final tenés varias preguntas y podés mirar en el chat, pero te adelanto un poco, te preguntan sobre tu opinión sobre los 3 kirchnerismos de Culfas, te preguntan tu opinión acerca de Vicentín, también a qué se debe esta estructura productiva desequilibrada, lo llaman, ¿no? Un poco así que te puedes quedar pensando para después buscar una manera sintética de responder a los compañeros y compañeras. Como les adelanté, bueno, con Germán Pinazo justo trabajamos mucho con debates estructuralistas y en Latinoamérica, y estos son debates que vienen de larga data, desde los 60, 70, que han aparecido muchísimas discusiones de este tema en toda América Latina, y creo que hoy estamos frente a una nueva oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Ernesto mencionó las cuestiones, ¿no?, del extractivismo, mencionó también qué pasaría con el litio. Es un tema que en América Latina se ha planteado muy fuertemente a partir de toda esta revolución, ¿no?, del litio, que empezó a aparecer con más fuerza. Él mencionó recién el caso de México, que acaba de nacionalizar, pero también tenemos el antecedente de lo que pasó en Bolivia, que incluso hay algunas versiones que hablan de un golpe de Estado provocado por aquellas personas que están atrás de las empresas que quieren llevarse el litio, Elon Musk, con todos estos autos eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas para debatir, para actualizar de estos grandes debates que se dieron en América Latina hace unas décadas, y que creo que eso sirve también para tener en mente, porque estas discusiones acerca de, que recién preguntaban, ¿no?, el modelo agroexportador, la industrialización, cuáles son las alternativas, cuáles son los caminos, son cosas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo en América Latina, y creo que hoy, frente a un gobierno de Petro en Colombia, de Lula en Brasil, de Boric en Chile, y hay que ver también hacia dónde vamos nosotros y nosotras aquí en Argentina,
abre una nueva mirada también para revivir un poco esta discusión. La quiero presentar ahora a Eva Sacco. Eva también es licenciada en Economía. Ella se dedica más a los temas de econometría, de matemática. Es muy buena también dando clases, así que supongo que va a ser muy didáctica y les va a poder exponer con sencillez también algunos de los problemas que estamos charlando. Así que Eva, cuando quieras, podés empezar. Yo te voy a hacer la ceñita también cuando te queden 5 minutos. Bueno, está bien. Lo primero que les digo es, ¿me escuchan bien? Y no sé si me ven bien. Yo me escucho con mucho eco. Eva, sí, se escucha con mucho eco, me parece. Fíjate sin cámara, a ver. Está bien, me quedé sin cámara, yo no me veo bien. Directamente me iba lamentablemente tener que detener el video. Ahí. Ahí, perfecto. Se escucha con eco. ¿Puede ser que tengas abierto algún otro aparato dentro de Zoom? Otro aparato dentro del Zoom. No sé a qué te refieres con eso. No estoy conectada con Zoom, con otro aparato. No. A ver, no se me ocurre cómo. Ahí, Eva, yo te veo conectada con 2 cuentas, ¿puede ser? ¿Que tengas 2 cuentas abiertas? A ver. Saco una si querés. Me costó bastante conectarme. ¿Puedes sacarme una entonces? A ver, sí, ahí te saco. Un segundito. Así me deja. Ahí, Eva, a ver. A ver ahí. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto, ahí se escucha bien. Bueno, voy a ver si me aceptar. Bueno. A ver si me puedo dar cámara entonces y que se vea bien. Ahí está. Ahora sí. Bien. Era más de tanta mi ansiedad por conectarme que me conecté 2 veces. Tenía miedo. Bueno. Primero que les quiero decir, bueno, a mí me gustaría discutir en esta clase un poco el concepto de concentración, ¿sí? Y cuáles son los efectos de la concentración sobre la economía, ¿sí? Y por qué me parece que es importante en algún momento de la vida planteárselo, porque a veces partimos de la base que la concentración directamente es mala. Les comento que vamos a llegar un poco también a esa conclusión, que no es buena la concentración, pero ¿por qué sucede? ¿Sí? Y también cuál es realmente el impacto digamos, y si es algo negativo para la economía y sobre todo, digamos, negativo para los sectores del trabajo, cuáles son las vías por las cuales se desarrollan esos efectos, y también ver un poco también cuáles son las cuestiones que se pueden hacer para contrarrestar esos efectos, ¿sí? De hecho, me gustaría como traer un poco la discusión que justamente estaba hablando Mercedes hace un ratito, cuando hablaba que, bueno, son discusiones de muy larga data, ¿sí? Cuando Ernesto habló de la restricción externa, por ejemplo, ¿sí? Ese es uno de los primeros desarrollos del estructuralismo latinoamericano, ¿no? Descubrimiento que una de las principales limitantes al desarrollo y al crecimiento de las economías latinoamericanas tenía que ver con la falta de dólares, ¿sí? La falta de divisa dura. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas que se dieron en una primera instancia?
a esa problemática? Bueno, una de las primeras respuestas que se dieron, y en Argentina se vio claramente, fue la atracción de inversión extranjera directa, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, el impulso de algunas empresas dentro de algunos sectores que se consideraban estratégicos. O sea, cuando uno mira la historia de las empresas más importantes del país, ¿sí? Por ejemplo, Arcor, por nombrar alguna, ¿sí? Que estaba nombrando Ernesto hace un rato, que es la empresa líder en la producción de golosinas, galletitas, etcétera, ¿sí? Produce aproximadamente una de cada 2 galletitas, aproximadamente entre 40 y 50%, de todas las galletitas que se venden en Argentina, las produce Arcor, ¿sí? Pero además son líderes en otros mercados, como, no sé, juguito en polvo, hasta chicles, golosinas, etcétera, ¿sí? Por nombrar una empresa simplemente que además es muy relevante, encontramos que por detrás del liderazgo de esa empresa siempre aparece el rol del Estado, ¿sí? Siempre aparece el rol del Estado impulsándola y aplicando lo que se dice, bueno, eligiendo al ganador, ¿sí? Diversos motivos políticos en los cuales uno en cada momento histórico puede encontrar la razón por la cual una u otra empresa llegó a ocupar el rol del liderazgo, ¿sí? Arcor es una empresa histórica, pero básicamente pega un paso al frente en la década de los 90, ¿sí? Con un fuerte apoyo desde el Ministerio de Economía. De hecho, a Cavallo también se lo conoce por el impulso que justamente le dio Arcor y Busqueibón, ¿sí? Que es una de las principales empresas exportadoras. Pero si vamos más para atrás con otras empresas que tienen una importante predominancia, ¿sí? En la economía argentina, también encontramos que no solamente esta cuestión de apoyar a unas empresas, tal vez porque tienen algún rol con el poder, etcétera, viene de la década de los 90 o más posteriormente, sino que es una práctica común de todos los estados, ¿sí? Más allá de cuál sea su orientación política. Y la realidad es que esto tiene que ver con los bajos grados de capitalización de la economía argentina y justamente con la necesidad de desarrollar diversos sectores, ¿sí? Entonces, en la necesidad de desarrollar sectores y la necesidad de, más allá de cuestiones que uno podría asignársela más a la política, hay una razón estructural por la cual, ¿sí? Sí, perdón, me distraigo con lo que dicen las personas, los alumnos. Más allá de los, digamos, de las razones puntuales de cada una de las empresas, hay por detrás un proyecto. En los primeros estructuralistas, sí, justamente hablaban del impulso a ciertos sectores y a la atracción de inversión extranjera directa y a la participación, digamos, directa hasta del Estado, justamente muy relevantemente, para poder ampliar la matriz productiva, y se veía en unos primeros estructuralistas la cuestión de la concentración económica no era tomada en cuenta como una problemática demasiado relevante o grave, ¿sí? Nosotros ahora nos puede parecer que es hasta una cuestión obvia, que la concentración tiene implicancias para el bienestar social, implicancias para el desarrollo económico, etcétera. Pero, digamos, esa discusión no estuvo presente, o más bien era tomado como, bueno, el mal menor, ¿no? Yo tengo que desarrollar la economía de un país, entonces tengo que permitir que algunas empresas sean las ganadoras, ¿sí? Tomen beneficios
extraordinarios, como, digamos, dice la teoría económica, ¿no? Si vos tenés, cuanto más concentrado está un sector, mayor va a ser la apropiación de renta que ese sector, que esa empresa, que las empresas que participen en ese sector concentrado tengan, ¿sí? Por lo tanto, peor va a ser, por ejemplo, peor va a ser la participación del trabajo, ¿no? Porque simplemente si tenemos una torta y una mayor parte se la queda el capital, la participación del trabajo va a ser simplemente por lógica menor, ¿no? Entonces, en una primera etapa eso era visto como un mal menor, ¿sí? Hay otras teorías más modernas, por ejemplo, que hablan de, bueno, hay que dejar a las empresas que compitan, hay que dejar a las empresas, digamos, que compitan por el monopolio, porque si no hay un caramelo, hablando de Arcon, ¿no? Lo suficientemente deseable, las empresas no van a invertir, ¿sí? Para poder desarrollar la economía. Más pensamientos que vienen del evolucionismo, del pensamiento de Schumpeter, ¿sí? Pero también hay análisis más modernos que también analizan y también analizan el rol del Estado en la construcción por ejemplo, los importantes avances científicos y tecnológicos, ¿sí? Entonces esta discusión acerca de la concentración, una de las primeras cosas que me gustaría decir, que no es una discusión solamente que la tenemos en Argentina o que solamente la tenemos en Latinoamérica, sino que es una discusión que viene de larga data, ¿sí? Y que hasta en una primera instancia el estructuralismo latinoamericano la había dejado bastante de lado, ¿sí? Y de hecho ahora nos puede parecer hasta obvio, ¿sí? Que la concentración tiene efectos negativos, pero no es algo que haya sido obvio para el pensamiento económico, ni es algo que hoy, digamos, bueno, eso, no es algo obvio, sino que es una discusión que dentro de la escuela de pensamiento más heterodoxa tiene tiene una relevancia o una importancia que se le empieza a dar más tardía, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene efectos negativos la concentración? ¿Sí? ¿Y cuáles son los efectos negativos que tiene la concentración? Por un lado, bueno, es claro que la concentración lamentablemente tiene también sus efectos positivos y en una economía con grados bajos de capitalización, con un rezago en muchos sectores muy relevantes respecto de la frontera tecnológica, en cierta medida va a ser bastante difícil poder crecer con un proceso de crecimiento sin ningún tipo de impulso del Estado, ¿sí? Eso ya lo entendemos, ¿sí? Y por lo tanto, algún nivel de concentración vamos a tener que tener, ¿sí? En la economía. Ahora, ¿cuáles son los impactos negativos que tiene la concentración? Uno de los primeros impactos negativos que se ve en la concentración es algo que me gustaría recuperar, lo que estaba diciendo uno de los participantes, y tiene que verlo con la cuestión política, ¿sí? Cuando una empresa crece a un nivel tan alto, ¿sí? Como para tener un rol en la economía muy relevante en sectores que son muy importantes, como por ejemplo consumo masivo, como por ejemplo el sector exportador, ¿sí? O producción de algunos insumos intermedios, son muy importantes, entonces empieza a tener un poder de fuego que puede terminar poniendo en jaque muchas veces a
puede terminar poniendo en jaque a los proyectos políticos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no te liquido la soja, ¿sí? Entonces tenemos 7 empresas que no liquidan la soja y eso hace que empiecen a vivirse situaciones de incertidumbre, situaciones de, no sé, corrida financiera, corrida cambiaria. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de concentración grande con empresas que tienen un poder de fuego muy grande, ¿sí? Otra situación en la cual es muy relevante el tema de la inflación, es el tema de la inflación y el tema de los precios, ¿sí? Cuando una empresa es monopólica o un sector es muy concentrado, puede fijar, esto ni siquiera, digamos, esto es teoría económica básica 1, ¿sí? Puede fijar niveles de precios que son superiores al nivel de precios que habría si hubiera competencia. Pero lo más grave no es solamente que fija niveles de precio que son superiores al nivel de precios que fijaría si hubiera competencia, sino que los niveles de producción a los que se llegan son niveles de producción bajos, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la capacidad instalada de Argentina, ¿sí? Un dato que llama la atención es que siempre la capacidad instalada en Argentina, ¿sí? Son raros los momentos en los cuales tenemos una capacidad instalada plena, una utilización de la capacidad instalada plena, ¿sí? Y eso tiene que ver importantemente también con el tema de la concentración, ¿sí? Las empresas tienen la capacidad de fijar un precio muy alto y para eso, para fijar ese precio alto y quedarse con una porción de la torta mayor, ¿sí? Tienen que producir menos que lo que se produciría si hubiera competencia, si hubiera mayor diversificación, ¿sí? Si hubiera mayor participación de otros actores. Entonces eso hace que nuestro crecimiento se ralentice y bueno, y también tiene un impacto sobre la calidad de vida de todas las personas, ¿sí? Ahora, eso es una situación que no solo pasa en Argentina, esto es una situación que viene pasando en el mundo. A veces nosotros tenemos discusiones, parece que solamente fuera algo que pasa acá, ¿sí? Pero esta discusión acerca de la ralentización del crecimiento económico fruto de la concentración económica y fruto de que las empresas han llegado a niveles de participación que les permite fijar precios de forma tal de producir poco y ganar mucho, ¿sí? Es una problemática que se viene dando desde los últimos 15 años, yo podría decir desde la crisis del 2009, ¿sí? Tanto en el centro como en la periferia, no solo en Argentina o en Latinoamérica, también se viene dando esta discusión. Si ustedes miran las tasas de crecimiento, a partir de la crisis del 2009, ¿sí? Todo el mundo entra en una etapa de crecimiento, todo el mundo exceptuando China, si quieren, aunque también China, ¿sí? Porque venir creciendo al 8% anual, 10% anual, a tasas de crecimiento mayores que el resto del mundo, pero mucho más moderadas, ¿sí? Empiezan a entrar en una etapa de un crecimiento mucho más suave, ¿sí? Un crecimiento que acompaña al crecimiento demográfico de la población, pero ya empieza a costar cada vez más el crecimiento económico. ¿Y qué pasa? Cuando cuesta más el crecimiento económico, cuando la economía crece cada vez menos, ¿sí? Empieza a profundizarse las cuestiones distributivas, ¿sí? Y a exacerbarse las cuestiones políticas. Ahí es como la economía y la política se relacionan, ¿no? Porque en un contexto de crecimiento económico, si la torta se va agrandando, es posible conciliar la mejora en los salarios reales con la mejora en los beneficios del capital, ¿sí? Con la mejora de la tasa de ganancia. En un momento en que la tasa, digamos, en que la torta crece aceleradamente. Ahora, en un momento donde la torta empieza a crecer de manera menos acelerada, empiezan a aparecer mucho más fuertemente las tensiones entre la mejora en la tasa de ganancia y las mejoras en los salarios reales, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer esas tensiones
por la participación en la renta. O sea, deja de ser posible que los intereses del sector del trabajo y los sectores del capital se conjuguen, ¿sí? Y empiezan a haber cada vez más tensiones económicas. Por eso no es menor que en los últimos años hayamos tenido en todo el mundo también, ¿sí? Diferentes movimientos y diferentes situaciones, por ejemplo, en América Latina, situaciones de protesta, situaciones de quejas sobre la desigualdad social, grandes movilizaciones, pero que no solo nosotros podemos decir en Argentina, en Latinoamérica, porque es lo que tenemos tan más cerca, pero también sucedieron esos movimientos en Estados Unidos, también suceden esos movimientos en Europa, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la ralentización del crecimiento económico, y eso tiene que ver con que la concentración, ¿sí?, de la economía hace que cada vez haya una proporción de ricos menor, ¿sí?, del 1% más rico, que se lleva un porcentaje de la torta cada vez más grande, ¿sí?, porque tiene un poder de fuego mayor. Que además, para lograr ya voy cerrando, tengo 5 minutos más para hablar un poquito de precios, ¿sí? Que para lograr apropiarse de un porcentaje mayor de la renta y poder mejorar su tasa de ganancia, requieren además empeorar las situaciones de los trabajadores, ¿sí? Entonces es una situación que los economistas podríamos decir que no es Pareto óptima, ¿sí? Porque es destruyo 2 para obtener 1, ¿sí? O sea, hago que la economía crezca mucho menos para poder quedarme yo con una porción de la renta cada vez mayor. Entonces la concentración tiene esas problemáticas y por suerte son problemáticas que no pasan solo en Argentina y que se están discutiendo en todo el mundo, ¿sí? Por ahí en todo el mundo se discuten más a nivel de lo que es la distribución personal del ingreso, ¿no? Es razonable que el 1% de la población se quede con el 50% de las ganancias, digamos, de la riqueza. ¿Es justo, no es justo? Pero la contrapartida, y a mí me parece que es importante, y nosotros me parece que eso es clave que lo hagamos, ¿sí? Que lo que está por detrás de la distribución personal del ingreso es la distribución factorial del ingreso, ¿sí? La distribución entre el capital y el trabajo, básicamente, ¿sí? La tierra. Ahora, otra problemática me gustaría también, que está bastante presente y me gustaría hacer un poco de discusión, ¿sí? Tiene que ver con el efecto en los precios. Acá me parece que es algo que es importante, yo siempre lo digo, remarcar y destacar, ¿sí? La concentración tiene un efecto en el nivel de precio, en primer lugar, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, cobra un precio mayor que si hubiera competencia perfecta. Pero en principio no tendrían por qué tener un impacto en la inflación, ¿sí? ¿Qué es la inflación? La inflación no es el nivel de precios, sino que tiene que ver con la variación del nivel de precio, o sea, la forma en que los precios aumentan. Para los que entienden un poquito como de matemática, de la diferencia entre la derivada y el nivel, ¿no? ¿Se acuerdan algo de matemática? Ahora, ¿qué pasa? Cuando las empresas entran en un proceso de discusión con los sectores del trabajo, discusión con otros sectores del capital y discusión también con el Estado, ¿sí? Por la apropiación de una mayor parte de esa renta, empieza a jugarse un efecto de inflación por puja distributiva, ¿sí? La inflación por puja distributiva está fuertemente condicionado, condicionada, no sé si es exactamente la palabra, pero fuertemente explicada por altos niveles de concentración, ¿sí? Si no hubiera altos niveles de concentración sería bastante difícil. Así que bueno, ya está. Hubiera querido...
Bueno, Eva, muchas gracias, pero bueno, también tenemos los tiempos apremian, Los así tiempos que... apremian. Está bien, está bien, está bien. Me Pero quedé así bueno, como... sí, bueno, igual ahora tenemos unas preguntas para vos. Yo igual les voy a dejar las preguntas y va a continuar Julián, porque yo también tengo otros compromisos, pero a Ernesto le pasé por privado algunas preguntitas, no sé cuál habrá elegido él, pero bueno, retomo, era alguna sobre el proceso de agregación de valor que aparece en los tres kirchnerismos de Culfas, otras sobre Vicentín. También creo que para vos, Eva, una pregunta que apareció, que por ahí puede servirte también para completar un poco tu exposición es, ¿qué pasaría con este proyecto de una moneda común, ¿no? En el Mercosur, o qué efectos podría tener? Vos hablaste de la distribución, de la concentración, del rol de las empresas, también de las estrategias que tienen empresas y estados para acompañarse o no en determinados procesos, ¿no? Entonces, por ahí quizás también meter la pata monetaria puede servir Sí. para terminar de dar una idea sobre eso. Así que bueno, Ernesto, para la respuesta lo que sí te vamos a pedir que seas breve, ¿no? Que uses 5 minutitos, 7 minutitos, así después Eva también puede contestar, y si llega a aparecer alguna otra pregunta en el chat también, Julián la va a retomar. Bueno, a ver, sí, tomando los tres kirchnerismos, no es un libro que he leído, no leo muchos libros actuales, leo más los viejos, pero sí comparto un poco la idea de Cluster, que si bien uno puede estar de acuerdo, digo, pues, piénsenlo también como polos industriales, pero creo que la problemática no es tanto organizar el capital que ya tiene un nivel de tecnología y de comercialización digamos, financiamiento externo, que eso es claro, digamos, de cómo se tiene que hacer, sino que cómo haces para organizar a gran grupo de cooperativas para un tema tan sensible como son los alimentos. Hace poco estaba viendo política agropecuaria peronista y más allá del estatuto del peón, más allá de la ley de arrendamiento, había un capítulo, había un punto que era justamente cómo llevar adelante control desde un sector privado nacional sobre un tema tan sensible como es los alimentos, digamos. Porque acá lo que estamos discutiendo justamente siempre es eso. Y en un país que es las principales empresas, el 50% del capital nacional de las grandes empresas disputa con el 50% del capital extranjero, que está generalmente englobado en ANCHAM, que es la Cámara Norteamericana de Comercio. Entonces, ¿cómo haces para que se organice esta economía que generalmente uno la vincula? Recuerden que trabajo rural, ahí me preguntaban, el 5% del trabajo registrado es el sector agropecuario y la minería el 1,4%. Entonces, son sectores de puestos de trabajo tal vez con alta calificación, pero si vos le pones al agropecuario la informalidad, tenés el 60%. Caso el tabaco en el NEA, donde todavía producen a veces en condiciones de esclavitud, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay grandes desafíos para pensar más allá del clúster, digamos, y más allá de Vicentín, porque creo que hay también, esto es como la batuta del mariscal, no piensen en Vicentín, siéntense en Vicentín y qué le falta para operar. ¿Tenemos puerto? Pongamos que tenemos puerto. Tenemos industria naval para llevar los granos de acá allá. Tenemos una oficina en el exterior que en Rotterdam pueda organizar el traslado. Piensen, digo, creo que compartimos en una idea de que el comercio exterior, si hoy bien está en manos de China, Estados Unidos, tener una empresa testigo ayudaría por lo menos a tener una referencia, por lo menos de los costos, digamos, ¿no? Creo que si Vicentín y YPF Agros podrían unir fuerzas, ¿no? En ese caso, hoy YPF es Portagranos, creo que está en el puesto número 12, 11, pero lo hace porque por YPF Agro consigue granos a cambio de fertilizante, que es una vieja práctica en el campo. Los que están en el campo saben que es, dame fertilizante, yo te doy grano. Después, si querés hacer el crashing, digo, es otra historia, pero siempre piénsenlo como una cuestión que no termina, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno puede tener Vicentín, pero no termina en Vicentín. Digo, arranca todo una cuestión, y ahí es donde me parece que esta especialización en estructuralismo
que trata de formar a técnicos, obviamente con esta mirada, digamos, ¿no? Con este debate necesario del pensamiento económico y de cuáles son nuestros desafíos y problemáticas fundamentales. Digo, si nos centramos en la tierra, capital trabajo, pero tierra fundamentalmente, se produce grano, las vacas comen ahí, se exporta carne, y después podemos discutir los imperialismos, digamos, ¿no? Pero primero tengamos en claro esto, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro debate interno y cuál es el mundo que hoy tenemos? Gracias, Ernesto. No sé, Seba, si querés alguna de las preguntas que viste en el chat o que te pasó Mercedes. Sí. Bueno, una pregunta que me pareció interesante, que no la pude autorresponder, así que se la voy a responder. Me dicen, si hay concentración en todo el mundo, ¿por qué en Argentina suben los precios? ¿Sí? Primero vamos a decir dos cosas. No solo en Argentina suben los precios, si hay inflación. La inflación, de hecho, es un fenómeno que los últimos 2 años está presente en el resto del mundo también. Obviamente no con los mismos niveles que en Argentina, ¿sí? Pero justamente el hecho de por qué empezó a aparecer la inflación en el resto del mundo nos puede dar un poco la respuesta a la pregunta que hiciste, ¿no? Si querés, hasta el 2021, ¿por qué si hay niveles de concentración altos en todo el mundo, por qué en Argentina el efecto sobre la inflación es tan fuerte? Bueno, en Argentina hay puja distributiva, ¿sí? En el resto del mundo, los niveles de participación del sector asalariado en la torta no paran de caer desde la década del 80, ¿sí? Todas las mejoras de productividad, casi en su totalidad, fueron apropiadas por parte del sector del capital. Entonces, obviamente, esa es una de las razones principales por las cuales no hay, digamos, no hay puja distributiva en otras economías, ¿sí? Por otro lado, la única razón por la que hay inflación no es la concentración. La concentración, la inflación, bueno, voy a decir algo, me van a muletilla ahora, no se van a reír, pero la inflación es multicausal, ¿no? Entonces, no es la única causa la concentración, ¿sí? De la inflación, pero ceteris paribus, como decimos los economistas, el resto de las causas, los niveles de puja distributiva en Argentina están mucho más presentes que los niveles de puja distributiva que hay en el resto del mundo. De hecho, la puja distributiva en Argentina se plantea por canales institucionales. En Chile tuvieron que salir a la calle y pedir una reforma constitucional para poder instalar un pequeño debate acerca de la lucha sobre la puja distributiva, ¿sí? No existen paritarias libres anuales en el resto del mundo, no existe peronismo, ¿sí? Entonces, muerto el pero, se acabó la rabia, listo, que no haya más paritarias, frenemos la puja distributiva y dejemos que el capital haga lo que quiera porque al fin y al cabo tenemos inflación. Yo creo que no. Sí, creo que no es una respuesta posible, sí, creo que no es una buena respuesta, es una respuesta posible, pero no es una buena respuesta, no es la solución, además no es la única causa de la inflación la puja, ¿sí? Y es tirar el bebé con el agua sucia, ¿sí? Justamente dejaríamos de tener uno de los pocos mecanismos que nos protegen de los embates y de los avances de los sectores concentrados de la economía sobre los sectores del trabajo, ¿sí? Y un poco a esto, diría, ¿cuáles serían algunas formas de paliar la concentración? Sabemos que la concentración es como, si quieren, casi como un mal necesario, ¿sí? Es algo que va a pasar y es algo a la cual la economía tiende, es una tendencia de la economía y es algo que tenemos que aceptar si queremos tener desarrollo económico. Bueno, lo importante es tener unos niveles de concentración inteligentes, ¿sí? Necesitamos no un Estado, sino un Estado que intervenga, un Estado que tenga herramientas para contrarrestar esas tendencias,
¿sí? Que son tendencias que son, digamos, no naturales, pero son tendencias inherentes a la evolución del sistema capitalista. Pero que el Estado puede hacer muchas cosas para contrarrestar eso y hacer que los trabajadores al menos no pierdan tanto, ¿sí? En algunos sectores, puede impulsar, puede crear empresas testigos. Yo creo que la solución no es una única, no es que solo con la moneda del sur y con una solución monetaria nosotros, no sé, o una solución heterodoxa como tener una moneda común en el Mercosur, o dolarizar la economía con una solución monetaria o una solución única, mágica, vamos a solucionar los problemas de la economía. Yo creo que una de las cuestiones que es importante en un economista y en el estructuralismo es que tenemos que pensar la economía en un nivel donde la macro y la micro dialogan constantemente, ¿sí? La macro tiene mucha importancia, tiene que estar ordenada, si está desordenada nos trae muchos problemas, se desordena fácilmente, pero la gestión es gestión, me gusta rescatar esto que dijo Ernesto, ¿no? Es gestión, básicamente. Bueno, tenemos que abrir una oficina, tenemos que ir a todas las ferias internacionales y ofrecer los productos argentinos, tenemos que relanzar la industria naval. Bueno, tenemos que repensar cada uno de los sectores de la economía y encontrar respuestas para cada uno de los sectores de la economía, ¿sí? Es importante la economía sectorial y es importante pensar que la respuesta no es única, no hay una solución mágica. Hay muchas pequeñas soluciones, ¿sí? Que con una buena gestión van a hacer que poco a poco la situación mejore, ¿sí? Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Bueno, ahora sí. Buenísimo. Bueno, creo que hasta acá estamos bien. Les agradecemos tanto a Ernesto como a Eva. Les paso el anuncio de que, bueno, el miércoles que viene vamos a seguir con el curso para no economistas. Es uno de los temas fundamentales de la economía, que es deuda externa y fuga de capitales. Va a estar Noemí Brenta, que es especialista, doctora en economía y especialista en términos de la relación con el FMI y de la historia argentina. Y también Horacio Robelli, economista y especialista también en términos de fuga de capitales. Así que les vamos a estar enviando mañana los materiales de hoy para que los tengan y para que los puedan ir leyendo cuando tengan tiempo. Y el recordatorio del miércoles que viene para no olvidarse. Sé que les llegan mails y mensajes por todos lados, pero preferible que les llegue por varios lados y que no les llegue. Así que solamente eso. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias y a disposición. Nos vemos. Nos vemos.